La palabra doppelganger proviene del alemán y quiere decir doble andante. La antigua creencia germánica señala que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Una persona que es físicamente idéntica a nosotros, pero que tiene una personalidad diferente, incluso opuesta. Por ello, también se le conoce a este personaje como el gemelo malvado o maldito. En este episodio te contaremos los casos más conocidos de doppelganger en el mundo. Los doppelganger, nuestro gemelo maligno. Uno de los casos de doppelganger más increíbles le ocurrió al rey Umberto I de Italia en la ciudad de Monza, en Milán, el 28 de julio de 1900. Cuando el rey estaba cenando en un restaurante de esa localidad, se acercó a saludarle el dueño del establecimiento. Grande fue la sorpresa del rey cuando al verlo notó que aquella persona era físicamente idéntica a él. Pero no solo eran iguales en la apariencia, sino también en varios aspectos de su vida. Ambos se llamaban Umberto, ambos habían nacido el mismo día y en la misma ciudad de Turín. Ambos se habían casado el mismo día con una mujer que tenía el mismo nombre, Margarita. Y por si fuera poco, el hombre había abierto su restaurante el mismo día que Humberto I había sido coronado rey. Al ser testigo de tan curioso hecho, el rey no dudó en pedirle a aquel hombre que le acompañase a disfrutar de una competencia atlética que se hacía en su honor. Sin embargo, llegado el día, el dueño del restaurante no apareció. Según se supo luego, había sido asesinado a tiros esa misma mañana en las puertas del estadio. Lo terrible del asunto es que pocas horas después, cuando Humberto I abandonaba el lugar y se dirigía a su carruaje, fue asesinado también por un anarquista italoamericano llamado Gaetano Bresci. El fatídico final de ambos personajes no es de extrañar. Según la creencia, cuando una persona se encuentra con su doble, por lo general, este encuentro suele terminar en tragedia o muerte. Pero los doppelganger no siempre son otras personas con características iguales a nosotros. A veces, también podemos ser nosotros mismos, que a manera de espectros, se aparecen ante nuestros ojos para advertirnos de futuros hechos terribles. Esto fue lo que le sucedió a Abraham Lincoln una noche de noviembre de 1860. Luego de su primera elección como presidente de los Estados Unidos, se miró al espejo y vio en él un segundo rostro de sí mismo. Pero este era más pálido, como un fantasma. Cuando se fue a acostar, vio aquella cara una vez más. Según su biógrafo, Carl Sandburg, Lincoln creyó que aquello era una señal de buen augurio y que sería elegido para un segundo mandato, pero que, debido a la palidez de los rostros que vio de él mismo, creía que quizá no iba a sobrevivir a ese segundo periodo. Predicción que se cumplió con su asesinato en 1865 en el Teatro Ford a manos del actor John Wilkes. Otro caso que involucra a un personaje de renombre fue el ocurrido a la emperatriz rusa Catalina la Grande. Se cuenta que en 1796 la reina se encontraba descansando en su habitación cuando de pronto los guardias le avisaron que había una mujer idéntica a ella que había ingresado al salón principal y se había sentado en su trono. La monarca fue a su encuentro y efectivamente, una mujer muy parecida a ella estaba sentada en su lugar. Catalina entonces dio la orden a sus guardias de dispararle, pensando que se trataba de una impostora, pero la imagen se desvaneció. Días más tarde de este incidente, la reina fallecería. Algo similar le sucedió a la reina Isabel I de Inglaterra, que una noche de 1603 se vio a sí misma acostada en su cama. Días después de esa visión, moriría. Es posible que estas apariciones sean identidades ajenas a nosotros o proyecciones de nuestro subconsciente que revelan nuestros temores más profundos. ¿Y qué sucedería si somos nosotros mismos venidos de otro tiempo? Este hecho le sucedió al famoso escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, que un día mientras cabalgaba se topó con un hombre que era idéntico a él, con la diferencia que el doble vestía un traje gris con adornos dorados. 8 años después,
se cruzó nuevamente con un hombre que se parecía a él. Lo curioso fue que él se dio cuenta que ese día vestía el mismo traje gris con adornos dorados que había visto en ese extraño hombre hace 8 años. ¿Es posible que Gautier pudo haber visto a su yo del futuro? Pero nuestro doble muchas veces puede confundirse con el fenómeno de la bilocación, en que una persona puede ser vista en 2 o más lugares a la vez. Esto le ocurrió al escritor inglés Lord Byron, al que muchas personas aseguraban haber visto en Inglaterra mientras él se encontraba en el extranjero, sufriendo una enfermedad. En 1811, Byron se encontraba en Patras, Grecia, luchando por la independencia de ese país, cuando cayó gravemente enfermo por la malaria. En esas mismas fechas, el rey Jorge III de Inglaterra estaba próximo a su muerte. Por ello, se habilitó un libro de registros para que las personas pudieran presentar sus condolencias y firmar. Varios testigos aseguraron haber visto a Byron dando sus condolencias y firmando aquel libro. La bilocación es un fenómeno muy conocido, sobre todo en distintas creencias religiosas como la católica, y son considerados como actos extraordinarios o milagros que solo pueden ser efectuados por hombres santos o iluminados. Hay en el santoral católico muchos ejemplos de aquellos que tenían el don de la bilocación, como San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y San Martín de Porres. Pero si los doppelganger realmente existen, ¿es posible contactarlos? A pesar de las trágicas consecuencias que dejan estos encuentros, hay personas que, aprovechando la tecnología de nuestros tiempos y el uso masivo del Internet y las redes sociales, se han dado la tarea de buscar a sus dobles alrededor del mundo y lo han encontrado. En el 2015, 3 jóvenes irlandeses crearon la página web Twin Stranger, destinada a buscar tu gemelo malvado. Lo único que tienes que hacer es subir una foto y esperar encontrar a alguien igual a ti en el banco de datos de la web. Es más, una de las creadoras de la página, Niamh Gagnon, tuvo éxito en su búsqueda y pudo encontrar a su doble. Porque conoces a estas personas que se ven exactamente como tú o casi completamente como tú, pero detrás tienen estos rasgos de personalidad diferentes niveles de confianza, incluso aunque se vean exactamente igual, no actúan de la misma forma. En la actualidad hay una variedad de páginas que dan este tipo de servicio, tanto de manera gratuita como de pago, y muchos aseguran haber encontrado a su doble en los lugares más remotos e inimaginables. Recientemente también, muchos internautas han encontrado a varios dobles de personajes famosos de la política y la farándula con fotografías de personas del pasado. Entonces, ¿cuán fácil es encontrar a nuestro doble malvado? ¿Podemos acaso encontrar a más de uno? Según un estudio australiano publicado en el 2015, existe una posibilidad entre 1.000 millones de que exista una persona en el mundo que pueda tener exactamente las mismas características faciales que uno de nosotros. ¿Alguna vez te has topado con una persona idéntica a ti? Y si tuvieras la oportunidad de encontrarte con tu doble malvado, ¿lo harías?